Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Esperamos que se encuentren muy bien en esta noche, ¿verdad? Esperamos que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana, hasta este día, hoy miércoles 9 de la noche. Muy bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más acostumbrada para nosotros transmitir hoy miércoles a las 9 de la noche. El título de esta reflexión bíblica de la enseñanza de esta noche es La mano en el arado. Hoy vamos a estar hablando acerca de un asunto muy importante, ¿verdad? Que es algo que es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, como siempre lo hemos dicho, esperamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica, que la palabra compartida en este día, nos sea a todos de bendición y edificación. Y déjeme decirle una cosa, verdaderamente, cada vez que el Señor Jesús me permite compartir una porción de su palabra, primero que nada, yo entiendo y comprendo que es en su infinita misericordia que Él es el que me permite a mí servirle de esa manera, ¿verdad? Y aparte de eso, cada vez que el Señor me da su palabra para compartir con el pueblo de Dios, con todos nuestros amados hermanos y amigos en Cristo, que nos ven a través de este medio, ¿verdad? Pues comprendemos que es el Señor el que da su palabra para edificar a su pueblo y lo hace a través de un servidor y lo hace a través de millones de servidores que él tiene, ¿verdad? De siervos y siervas que él tiene a lo largo y ancho del mundo y él, el Señor, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, nos dan su palabra, ¿verdad? Para poder tener una vida edificada sobre la roca, edificada sobre Cristo, ¿verdad? Su palabra nos sirve para madurar espiritualmente hasta el día que el Señor Jesucristo regrese por nosotros, ya sea que estemos vivos o muertos. Y bueno, toda la gloria, toda la honra sea para Dios en el nombre de Jesús en esta noche. Como le decía, perdón, en esta noche la reflexión bíblica lleva por título La mano en el arado. Y ahorita vamos a ver, más adelantito vamos a ver cuál es la cita bíblica base de esta reflexión bíblica, ¿verdad? Y bueno, a manera de introducción quisiera decir, ¿verdad?, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entramos verdaderamente en un pacto con Dios en el cual, ¿verdad? A través de nuestro amo y Señor Jesús, el Señor Jesucristo se convierte en nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Y nosotros pasamos a ser sus siervos, pasamos a ser parte de su propiedad, parte de su hacienda, ¿verdad? Antiguamente los hacendados, ¿verdad? En su hacienda tenían, aparte de poseer las tierras, los campos, poseían esclavos, ¿verdad? Poseían sirvientes, trabajadores y esclavos, ¿verdad? Y nosotros pasamos a ser prácticamente un esclavo de Jesús, un esclavo por amor, ¿verdad? Una persona que se rinde al Señor, que se rinde por amor, que se rinde por fidelidad, ¿verdad? Y porque aparte de eso, la palabra de Dios nos enseña que es obligación, es menester de todo ser humano un día rendirle, arrepentirse de sus pecados y rendirle su vida plena y totalmente a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta acción, ¿verdad? Esta acción al rendirnos a Él, al rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, escuche, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, en los evangelios, y para poder recibir el perdón, la salvación y la vida eterna, uno de los requisitos fundamentales es precisamente establecer, hacer un compromiso, un pacto, ¿verdad? Un pacto con nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra fe en Él, ¿verdad? Nuestra fe y obediencia en Él, depositar nuestra fe y nuestra obediencia en Él, nuestra fidelidad obediente en Él. Y esto es necesario para poder recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Yo sé que a veces hay algunas doctrinas, hay algunos movimientos evangélicos que enseñan el aspecto de la fe, pero solamente en un aspecto de la mera confianza, de la mera fe, ¿verdad? La mera fe y esperanza en su sacrificio y no va más allá, ¿verdad? Más allá de lo que es la fe verdadera, como lo he compartido en muchas otras ocasiones, la fe bíblica implica tanto confianza plena, total, absoluta en Jesús, en su obra, como también implica fidelidad obediente plena y total a la persona y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esto, ¿verdad? Dios nos da el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la salvación del poder del pecado, la salvación de la condenación eterna, ¿verdad? El Señor nos da la vida eterna, Él permite que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque la palabra de Dios dice que el Mesías bautizaría en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Espíritu Santo y fuego, o sea, en pureza.
la restauración o regeneración espiritual de nuestra alma, nuestro espíritu, la sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo también. Y todo eso obviamente se recibe. Ahora, todos estos beneficios del perdón, la salvación, la vida eterna, la restauración, la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona, para ello es necesario, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, a la sumisión, escucha, a la sumisión plena y total al señorío y la autoridad divina de Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, que aparte de todo, ¿verdad? El Señor Jesús se sacrificó en lugar de toda la humanidad, ¿verdad? Fue el sacrificio expiatorio, el sacrificio sustituto para pagar al Padre, a Dios el Padre, por el perdón de todos nuestros pecados. Y asimismo dice en el libro de los Hebreos que a través de su sacrificio el Señor nos asegura la redención eterna, ¿verdad? Nos aseguró la redención eterna para aquellos que hemos creído en Él, ¿verdad? Y bueno, dice Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. Yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Primero que nada, aquí lo que Dios dice en su palabra es que todo, absolutamente todo lo que hay en los cielos y en la tierra, o sea, en el mundo celestial y en el mundo terrenal, ¿verdad? En el mundo material, el Padre Celestial ha puesto todo en sus hijos, en la mano de su Hijo, ¿verdad? Además, la Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, todo fue creado por medio de Jesucristo y fue creado para Él, ¿verdad? Él es el poseedor, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el poseedor, ¿verdad? Dios sigue, el Padre sigue siendo el Padre, sigue siendo la cabeza de la Trinidad, sigue siendo la cabeza de todo, ¿verdad? Pero ha establecido a su Hijo como el amo y Señor, como el Señor sobre los cielos y la tierra y aún lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Aún en el reino de las tinieblas, aunque Satanás no lo crea y no lo conciba así, el que en realidad tiene la sartén por el mango, como decimos aquí en México, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Y bueno, esta escritura, versículo 35, Dios ha puesto todo en sus manos. Versículo 36, Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Creer, ya lo he explicado en otras ocasiones, creer en Jesús es un término más amplio que de lo que entendemos en castellano, ¿verdad? En castellano, en español y en el mundo. La fe o creer en alguien implica solamente la mera creencia de la existencia de algo o de alguien, ¿verdad? Creer en la Biblia implica la existencia de que algo es cierto, de que algo es real, de que algo existe. Y por lo tanto, al creer que algo es real y verdadero, implica sumisión, implica rendición, ¿verdad? Sumisión y rendición, ¿verdad? En este caso, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Escucha, es indispensable para poder tener la gracia y la misericordia, el favor de Dios, ¿verdad? Tener todos los beneficios, todas las promesas que Dios nos promete en su palabra, es indispensable obedecer al Hijo de Dios. Porque el que nunca lo obedece, dice Dios en su palabra, nunca tendrá vida eterna, sino que aparte de eso va a permanecer bajo el juicio, bajo la ira del juicio de Dios, ¿verdad? Es indispensable. Todo ser humano, esta escritura, ¿verdad? Esta porción bíblica, estos dos versículos, es una escritura a nivel general en toda la humanidad, ¿verdad? En la cual Dios le está diciendo, si quieres, Dios dice, a través de esta escritura podemos entender que Dios dice, si quieren mi gracia, quieren mi perdón, mi salvación, mi vida eterna, la restauración, todo lo van a obtener solamente cuando se sometan plena, total y verdaderamente a mi Hijo amado, ¿verdad? Es lo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Y cuando el hombre entiende esto y entiende que solamente podrá ir al cielo, solamente podrá tener el perdón de sus pecados, solamente podrá tener la vida eterna y podrá llegar a ser un hijo de Dios a través de la fe y obediencia única y exclusivamente en el Hijo de Dios, ¿verdad? En ese momento, cuando se rinde a Cristo, automáticamente a través del Señor Jesucristo, entra al reino de los cielos y se establece una comunión profunda e íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, o sea, con Dios, ¿sí? Con la Trinidad, con Dios. Ahora, esto será conveniente dar este paso, tomar esta decisión personal y trascendental en la vida de un ser humano, claro que sí, porque a través de la rendición plena y total a Cristo Jesús, entonces todas las promesas
que eran una herencia solamente para el pueblo de Israel, porque la Biblia enseña que las promesas de Dios eran exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era el Dios de Israel, por lo tanto todas las promesas eran para ellos y obviamente para aquellos que se convirtieran a la fe judía, ¿verdad? La fe en el Señor a través de judaizarse, pero esto era solamente herencia para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que a través de la fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, entonces nosotros los gentiles nos volvemos coherederos de la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: que tanto los judíos como gentiles que creen en la buena noticia, o sea, en el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús, ¿verdad? Todas las promesas, todas las bendiciones que hay en la Biblia se reciben solamente a través de Cristo Jesús, porque Él es el poseedor de todo eso y Él se lo da al que cree en Él, confía en Él, pero también se rinde plenamente a su autoridad y señorío, plena y totalmente. Y obviamente, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las promesas, las bendiciones, como el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, restauración, sanidad, protección divina, la provisión de Dios, ¿verdad? El derecho de ser hijo de Dios, de ser ciudadano del reino de los cielos, el derecho a entrar a los cielos un día por la eternidad, ¿verdad? Cuando partamos de este mundo. Todo eso, a nosotros que somos gentiles, o sea que no somos judíos, no somos parte del pueblo de Israel, todo eso lo podemos recibir cuando nos unimos por la fe, ¿verdad? Por la fe y obediencia en nuestro Señor Jesucristo y hacemos de Él, a Cristo Jesús, como lo convertimos en nuestro amo y Señor, ¿verdad? Y nos rendimos a Él. Y obviamente para esto es necesario el compromiso y un compromiso, hacer un pacto y un compromiso de fidelidad y obediencia plena y total por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora sí, quisiera ir a la cita bíblica esencial de esta reflexión bíblica en esta noche. Y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 62, donde la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. A lo mejor la versión Reina Valera que usted conoce lo dice un poquito diferente, pero al fin y al cabo enseñan lo mismo, ¿verdad? Y escuche lo que dice. Lucas 9, verso 62 dice: pero Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Esta cita bíblica a veces se le da una interpretación en la cual, ¿verdad? Se quiere concatenar ahí, ¿verdad? Se quiere enlazar esta cita bíblica con el suceso de cuando la mujer de Lot se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Así que una persona que se convierte a Cristo y luego empieza a voltear hacia el pasado, ¿verdad? Añorando el pasado, entonces no es apto para el reino de Dios. Pero bueno, esto es cuando dice el Señor, el que pone la mano en el arado y luego miras atrás no es apto para el reino de Dios, este era un dicho popular hebreo muy común de sus tiempos, ¿verdad? Cada cultura tiene modismos, se le llama modismos, ¿verdad? Del idioma. Por ejemplo, hay anglicanismos, ¿verdad? Expresiones, frases y expresiones que tienen literalmente tiene se entiende una cosa, pero una frase compuesta en inglés, ¿verdad? Tiene otro significado, ¿verdad? En México tenemos dichos populares mexicanos que son mexicanismos, ¿verdad? Hay anglicanismos, en la Biblia hay hebraísmos, hay helenismos, ¿verdad? Frases y palabras que tienen un significado. Y esto viene siendo un dicho popular hebreo, ¿verdad? Un dicho popular judío, cuyo significado es el siguiente, ¿verdad? Literalmente dice: el que pone la mano en el arado, pero luego mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Esto es una transliteración de esto, ¿verdad? Una paráfrasis de esto, no tanto una transliteración, sino una paráfrasis sería lo siguiente. Escuche lo que esto quiere dar a entender cuando el Señor dice que el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Una paráfrasis de esto sería, o es, mejor dicho, que no se puede pertenecer al reino de Dios
y luego hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Por qué? Porque quien va, ¿verdad? Quien va arando necesita llevar la vista al frente, necesita estar al pendiente de lo que está haciendo, necesita tener la vista fija en el campo precisamente para que los surcos no le salgan chuecos, sino que los surcos le salgan perfectamente. Es como la persona que va manejando una carretera, ¿verdad? Si va manejando y todo el tiempo va viendo por el espejo, o va volteando hacia atrás, pues obviamente se va a salir del camino, ¿verdad? Va a acabar en otro lugar que no es en la carretera o el camino que lo va a llevar a un lugar en específico. Y propiamente, ¿verdad? Propiamente aquí una de las cosas que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que el que no tiene el que no está atento a lo que está haciendo, el que no está, aparte de atento, el que no está aplicado a lo que debe de hacer, ¿verdad? Lo que se le ha indicado hacer cuando se ha convertido a Cristo, precisamente va a acabar en otro lugar y su labor espiritual, su vida espiritual y todo lo que tiene que hacer con respecto a Dios, con respecto a lo que el Señor nos pide a través de su palabra, nos enseña que debemos de hacer a través de su palabra, ¿verdad? Entonces va a salir mal, ¿sí? Vuelvo a repetir, la paráfrasis de esto es, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, porque al ponerse a arar el terreno y volver la vista atrás, los surcos le saldrán torcidos, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que entender de esta escritura de Lucas capítulo 9:62, donde el Señor dice, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no sirve, no es apto para el reino de los cielos. Una de las cosas que debemos de entender de esta escritura es que todo aquel que entra en el reino de Dios por medio de la fe en Jesús, de la fidelidad y obediencia en nuestro Señor Jesucristo, no puede ser una persona irresponsable en su compromiso con el Padre, en su compromiso con Cristo Jesús, obviamente también con el Espíritu Santo, ¿verdad? No puede ser una persona irresponsable, ¿verdad? Que viene a los pies de Cristo y después empieza a vivir como se le da su regalada gana, ¿verdad? Empieza a vivir al garete. No puede ser eso lo que dice el Señor, porque entonces en ese caso no sirves para pertenecer al reino de los cielos. Cuando, no sé si usted lo sepa, pero cuando una persona se nacionaliza o se naturaliza, ¿verdad? En otro país, por ejemplo, tú eres mexicano y te quieres nacionalizar o naturalizar como ciudadano norteamericano, pues una de las cosas que tienes que aprender primero es conocer su constitución política de ellos, conocer sus costumbres, etcétera, etcétera, hacer una ceremonia de jura a la bandera, ¿verdad? Juramento a la bandera, de jurar que vas a vivir bajo sus normas, pero al fin y al cabo, cuando tú te naturalizas, ¿verdad? O te nacionalizas norteamericano, por ejemplo, si eres mexicano, si eres chino, entonces una vez que tú te naturalizas, te nacionalizas y pasas a ser ciudadano americano, tienes la obligación de vivir bajo las normas, principios y leyes que imperan en Estados Unidos. Exactamente así es lo mismo. Cuando una persona viene del mundo y viene a los pies de Cristo Jesús, a partir de ese momento adquiere un compromiso con Cristo Jesús, con el Padre Celestial, con el reino de los cielos, y a partir de ese momento la Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo entonces nos volvemos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Y ya nuestro lugar, ya tenemos un lugar apartado, ya tenemos, de hecho, ya hay un lugar para nosotros en los cielos, porque pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios. Y a partir que te conviertes a Cristo, que nos convertimos a Cristo Jesús, entonces nuestra obligación es vivir precisamente bajo las normas, los principios, los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los mandamientos de Dios que están en su palabra, ¿verdad? Y por lo tanto, la persona no puede ser una persona irresponsable en ese compromiso que adquiere con Dios a través de Cristo Jesús, a través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y uno de los compromisos principales para el nuevo creyente, para el nuevo discípulo de Jesús, es ser diligente en su vida espiritual, diligente en su relación con Cristo Jesús y en el servicio a Dios y su reino, ¿verdad? No solamente de alabar, de adorar, de orar, de creer, sino también en su vida espiritual, o sea, en su vida personal. No puede ser irresponsable porque precisamente es como el campesino que va arando pero voltea hacia atrás, pues todo lo que va dejando, o sea, todo su camino, ¿verdad?
Y como dice la paráfrasis esta, los surcos le van a salir chuecos. O sea, su vida espiritual se va a torcer, se va a desviar, va a hacer malas cosas. Ahora, ¿qué es una persona diligente? Una persona diligente, sea o no sea cristiana, es la que pone mucho interés, mucho esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Sí? Eso es una persona diligente. Una persona negligente es todo lo contrario. Por ejemplo, un campesino negligente es un siervo, ¿verdad? O era un siervo del amo que no pone esmero, no ponía esmero ni responsabilidad en su trabajo, y en el dicho del Señor Jesucristo los surcos le iban a salir todo chuecos. O sea, su labor le iba a salir toda chueca, le iba a salir mal. Y eso no puede ser en el reino de Dios, no puede ser en nuestra relación con Cristo Jesús. Una persona que se convierta a Cristo debe de vivir enteramente en la voluntad de Dios. Debe de vivir enteramente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo primero que tiene que enfocarse es en su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque en la actualidad, sobre todo en la actualidad, es muy común que haya mucha gente, y es feo decirlo, pero es la verdad, o sea, hay mucha gente que es religiosa. Somos aleluyos, como se nos dice, ¿verdad? Somos muy aleluyos, de aquellos que no dejamos de congregarnos, cantamos, alabamos. Si en su iglesia, en la liturgia está permitido aplaudir, danzar y alabar, ¿verdad? Lo cual es bíblico. La Biblia enseña que David alababa, danzaba, ¿verdad? Remolineaba y daban voces de júbilo cuando alababan al Señor, ¿verdad? Pero no llevamos una vida de pureza, de santidad, de justicia, pureza en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros actos. Entonces somos como un campesino que cuando va arando va volteando hacia atrás, ¿verdad? Y su vida, o sea, los surcos le van a salir chuecos, su vida se va a enchuecar, se va a torcer, ¿verdad? Y así mismo como un campesino negligente que va arando pero va volteando hacia atrás y todo le va saliendo mal, todo lo va haciendo mal, de la misma forma es todo aquel que rinde su vida a Cristo, ¿verdad? Que tiene la obligación de esmerarse en el crecimiento y perfección espiritual en su servicio para no darle malos frutos, pero aún así conociendo y sabiendo esto, o no sé, a lo mejor en sus iglesias no les han enseñado que tienen que hacer esto, ¿verdad? No hacen lo pertinente, no hacen lo que deben, ¿verdad? No se esmeran en su crecimiento espiritual, no se esmeran en su servicio a Dios, ¿verdad? El servicio al reino de los cielos, ¿verdad? Para dar buen fruto a Cristo Jesús y al Padre Celestial y al Espíritu Santo, al reino de los cielos, ¿verdad? Y así viven como se les da su regalada gana, que es muy común en estos últimos tiempos. Es algo muy común, es algo muy común, verdaderamente, ¿verdad? Y bueno, pues va a haber problemas, va a haber problemas. Pero bueno, ¿cuáles son los frutos que debe de dar el cristiano, que debe dar el creyente, el que cree en Jesucristo, el que sirve a Cristo? Servir a Cristo no solamente tiene que ver con servir en la iglesia. Servir a Cristo implica adorar, y servir a Cristo tiene que ver con vivir totalmente para satisfacer sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, ¿verdad? Sus mandamientos, sus principios, sus enseñanzas. Eso es servir a Cristo, es estar bajo su servicio como siervo, como esclavo del Señor. Aunque a mucha gente eso de ser siervo y esclavo, ¿verdad? Gente cristiana, ¿verdad? Le pudre, ¿verdad? Porque siente como si le dieran un chirrionazo en la espalda, ¿verdad? Precisamente por su rebelión, la rebelión que no ha dominado, ¿verdad? O que no ha puesto a los pies de Cristo. Y bueno, lo primero que tiene que hacer es dar frutos espirituales, ¿verdad? Para que sus surcos no le salgan chuecos. ¿Cuáles son los frutos espirituales que el cristiano debe producir, verdad? Los surcos espirituales que debe de hacer derechitos. Bueno, pues los frutos espirituales principales es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es una vida apartada del pecado, de la pecaminosidad del pecado que hay en el mundo, ¿verdad? Una vida de pureza, pureza espiritual, pureza en la mente, en el corazón, en las obras, en las palabras, porque habemos algunos que a pesar de ser muy aleluyos, luego decimos malas palabras o malas palabras disfrazadas, ¿verdad? Debe de ser una vida de justicia, una vida justa, una vida recta, una vida de misericordia, una vida de bondad, de fidelidad, ¿verdad? De ser fiel con Dios, fiel con los hermanos, con la gente. Fíjense que la fidelidad, no sé si usted lo sepa, pero es parte del fruto del Espíritu, es parte de la vida eterna, es parte del
de una vida renovada, ¿verdad? Todo aquel que es bien está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces una persona que es nacido de nuevo verdaderamente, una de sus características es su fidelidad a Dios, o sea, y no solamente la fidelidad a Dios, sino que la fidelidad es parte, la lealtad y fidelidad es parte de su corazón. La gente que no ha nacido de nuevo, que vive en el pecado generalmente, por muy religioso que sea aún, son personas infieles, desleales, ¿verdad? Obviamente, en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, debemos de ser fieles y leales a aquellos que son buenos hermanos y a aquellos que son buenos siervos de Dios, buenos pastores, ¿verdad? Porque a veces hay pastores que te enseñan que no debes ser desleal ni fiel a la iglesia, ni desleal ni fiel ni infiel al siervo de Dios, ¿verdad? Pero ellos son unos calaveras, sinvergüenzas, ¿verdad? Mal portados, inmorales, avariciosos, ladrones, ¿verdad? Lobos rapaces y luego aún así piden fidelidad. Pero bueno, otro de los frutos espirituales es la obediencia plena a la voluntad de Dios, a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Buenas obras, hacer buenas obras a los necesitados, ¿verdad? Servicio en el reino de Dios, humildad de corazón, vivir sabiamente, ser buen ejemplo, buen testimonio y algunas otras cositas. Esos son los frutos espirituales o los surcos espirituales que le deben de salir derechitos al cristiano, ¿verdad? Al creyente, al que ha hecho un compromiso con Cristo Jesús a través de su fidelidad y obediencia. Ahora, ¿cómo podemos lograr y alcanzar estos frutos espirituales, ¿verdad? Estos surcos espirituales que el Señor dice que debemos de llevar a cabo, ¿verdad? Porque dice todo aquel, vuelvo a repetir, todo aquel que pone su mano en el arado, ¿verdad? Y luego voltea hacia atrás, no es apto hacia el reino de los cielos. O sea, todo aquel que va arando en su vida espiritual, ¿verdad? Que va avanzando, avanzando, pero se distrae, ¿verdad? Eso es lo que implica voltear hacia atrás, es distraerte en tu vida espiritual, ¿verdad? Y empezar a vivir laxamente, empezar a vivir pecaminosamente, ¿verdad? A vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino angosto, porque acuérdense que el Señor dijo, ¿verdad? Y está en su palabra registrado, dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? O sea, esto hablando de una vida religiosa solamente, una vida religiosa pero viviendo en un cristianismo light, relajado, ¿sí? Porque hay iglesias que son muy religiosas, escuche, hay mucha religiosidad, una liturgia muy bonita, muy bien definida, pero verdaderamente la vida espiritual que lleva la iglesia es relajada, es laxa. Andamos a veces en un camino amplio, ¿verdad? Ese camino amplio es una vida entremezclada, híbrida, ¿verdad? Entremezclada con pecaminosidad, ¿verdad? Y ese camino lleva a la perdición. El camino que lleva a la salvación y a la vida eterna es precisamente el camino angosto, o sea, una vida ajustada a la voluntad de Dios, una vida de fidelidad y obediencia, ¿sí? Para dar buenos frutos, para sacar buenos surcos, como un buen campesino, como un buen siervo del amo, ¿verdad? De Cristo Jesús. ¿Cómo podemos lograr alcanzar esto? Para dar buenos frutos, buenos réditos. Bueno, primero que nada, como decíamos al principio, debemos de rendir nuestra vida plena y totalmente en fidelidad y obediencia, en fe y obediencia a Cristo Jesús. Primero que nada para recibir la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, el don del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo, la regeneración espiritual que es conocida como nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando una persona se rinde totalmente de todo corazón a Cristo Jesús y a través de él nace de nuevo y entra al reino de los cielos, esto es necesario, ¿verdad? Necesario la rendición y la sumisión total a Cristo Jesús para llegar a ser lo que la palabra de Dios le llama ser nuevas criaturas, que está en 2 Corintios 5:17. Usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Después, con calmita, lo puede leer ahí, ¿verdad? Si gusta. Y al ser una nueva criatura, al nacer de nuevo y ser una nueva criatura, una nueva creación, eso te capacita, nos capacita espiritualmente para poder funcionar verdaderamente, poder vivir y funcionar verdaderamente en el reino de Dios. Porque una persona que no nace de nuevo, que es religiosa solamente, no sé si usted lo sepa, pero desgraciadamente en el mundo evangélico actual, en el cristianismo actual, hay mucha gente que ha cumplido con ciertos pasos religiosos, pero no ha nacido de nuevo.
No ha nacido de nuevo porque Dios no ha querido, no, porque la persona no, Dios, la palabra de Dios dice que el deseo de Dios es que todo mundo proceda al arrepentimiento, ¿verdad? Para que no perezca, o sea, Dios desea que todo el mundo se arrepienta, se vuelva a Él, se vuelva a Dios, entregue su vida a Cristo para nacer de nuevo, ¿sí? Para ser salvos, o sea, todo mundo. Hay por ahí algunas herejías reformadas como la predestinación, ¿verdad? Que dice, la doctrina de la predestinación dice que Dios predestinó a algunos desde antes de la fundación del mundo para salvación y otros para perdición. Pero eso es un mito gnóstico, es una doctrina gnóstica, ¿verdad? Que se metió al movimiento, pues no se puede decir que cristiano en aquel entonces, es una doctrina que proviene de los gnósticos, que los gnósticos cristianizados de aquel momento metieron a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica y que después los hombres de la Reforma, como Lutero, Calvino, Zwinglio, sacaron del catolicismo, ¿verdad? Porque el movimiento de reforma es un movimiento altamente plagado de gnosticismo griego y de muchas otras falsas doctrinas, ¿verdad? Y ellos dicen, no es que son salvos solamente los que Dios decide, los que Él ha decidido de antemano, ¿verdad? Los elegidos, los predestinados, y esos son los que nacen verdaderamente, ¿verdad? ¿Y quién es salvo? Pues no lo sabemos, y eso no es así. La persona, la palabra de Dios enseña que la gracia de Dios, ¿verdad? El ofrecimiento de perdón, salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que es algo para todos los seres humanos, que Dios se lo ofrece a todo mundo. Porque inclusive, ¿verdad? En primera de Juan dice que Cristo Jesús fue el perdón, fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados y no solamente de los que ahora nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, sino para los de todo el mundo. En aquel entonces, cuando lo dice Pablo, dice, Él fue el sacrificio por el perdón de los pecados, no solamente para nosotros, y ahí se refiere a los judíos, específicamente ahí se está refiriendo, cuando dice, no solamente para nosotros, se está refiriendo al pueblo de Israel, dice, sino para todo el mundo. La palabra mundo es ahí la palabra cosmos, que significa literalmente toda la tierra, toda la humanidad. Y para que una persona, ¿verdad?, sea creyente, sea gentil, no sea gentil, o sea del pueblo de Israel, o sea gentil, para que nazca de nuevo, uno de los requisitos indispensables, como comentábamos al principio, es la fe, creer, confiar y rendirse totalmente en Cristo Jesús para ser una nueva criatura. Y entonces, al ser una nueva criatura, al cumplir eso, los pasos, los requisitos que Dios te marca como fe, como obediencia, como fidelidad, como arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y cuando naces de nuevo, entonces eres capacitado, eres renovado, eres sí, hecho hijo de Dios, recibes la vida eterna y recibes al Espíritu Santo para que puedas funcionar verdaderamente en el reino de Dios como un ciudadano del reino de los cielos. Porque si la persona no nace de nuevo verdaderamente, escuche, jamás y nunca podrá funcionar verdaderamente en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No podrá encajar por muy religiosa que sea, ¿verdad? Y por mucho que se mueva, ¿verdad? Fácilmente en un ámbito religioso solamente, ¿verdad? Porque desgraciadamente en las iglesias hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Hay gente cristiana verdadera y también hay cizaña, ¿verdad? Que la Biblia dice que son los hijos del maligno, que originalmente se refería a los falsos maestros gnósticos y legalistas judaizantes. Pero bueno, entonces una persona por muy religiosa que sea y se mueva muy bien en el ámbito religioso, pero si no es nacido de nuevo, si no es nacido de nuevo, no va a poder desempeñarse, ¿verdad? Para poder ser verdaderamente útil y desempeñarse en el ámbito espiritual del reino de Dios, la persona necesita haber nacido de nuevo y ser un hijo de Dios renacido, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo. Los religiosos no nacidos de nuevo no pueden contener al Espíritu Santo. Es imposible que una persona que haga, por ejemplo, su confesión de fe, ¿verdad? Que confiese a Cristo Jesús, que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero si no se arrepiente, escuche, si no se arrepiente, ni mucho menos está dispuesto de corazón, en su corazón, a hacer un pacto, un compromiso con Cristo Jesús para hacerlo su amo y Señor verdaderamente y decir, Señor, me rindo totalmente a ti, me humillo ante ti, me someto a ti plenamente, Señor Jesús, y no lo lleva a cabo, entonces esa persona ni puede nacer de nuevo, ni puede ser hijo de Dios,
y por lo tanto no puede recibir al Espíritu Santo, porque el requisito indispensable para recibir al Espíritu Santo es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador para ser hijo de Dios. Eso dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, del versículo 10 al 12. Usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? La rendición y sumisión plena y total a Cristo Jesús. Lo segundo que necesitamos hacer para dar buenos frutos, para hacer buenos surcos espirituales, para que no nos salgan chuecos, no se vaya chueca nuestra vida espiritual, y asimismo mantener plenamente el compromiso con Cristo Jesús, que es obligado, ¿verdad? Lo segundo que se necesita hacer, y no menos importante, es bautizarse en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bautizarse en el nombre de Jesús o en la fe en Cristo Jesús. Hechos 9, 17 al 20, ¿verdad? Habla acerca de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que iba en el camino a Damasco, se le aparece el Señor, ¿verdad? Se queda, después de que el Señor le habla, queda ciego, lo llevan a Damasco, ¿verdad? Está ahí en Damasco y dice que un día estaba un discípulo llamado Ananías y que en una visión el Señor se le manifiesta, se le aparece, le dice: Ananías, mira, necesito que vayas allá a la calle derecha. Ahí está Saulo, de verdad, Saulo de Tarso. Está orando ahorita, ¿verdad? Ya me le aparecí y ya le mostré que tiene que sufrir mucho por mi nombre, ¿verdad? Y quiero que vayas para que ores por él, ¿verdad? Y le dice: ay, Señor, ¿cómo crees si ese nos anda matando por todo, nos anda persiguiendo por todos lados? Y tú ves, ¿verdad? Y Hechos 9:17 dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Y escuche, el bautismo espiritualmente, y esto es algo que hay una controversia de algunos movimientos evangélicos. El bautismo espiritualmente no lleva a cabo ningún efecto en el ser interior. Hay denominaciones evangélicas, movimientos evangélicos que enseñan que te es necesario para completar tu salvación, ¿verdad? Y la vida eterna, la salvación sobre todo, es necesario que te bautices porque en las aguas del bautismo ahí se van todos los pecados. Como si las aguas limpiaran. No, escuche, esto no es así. El bautismo espiritualmente no lleva a cabo ningún efecto en el ser interior, o sea, en la parte espiritual de la persona, ¿sí? Pero el bautismo, escuche, el bautismo sí es muy importante porque el bautismo es la ceremonia, escuche, es la ceremonia protocolaria en la cual oficialmente el nuevo creyente se declara ahora públicamente como siervo, como discípulo, como esclavo, como propiedad del Señor, ¿verdad? Y ahora miembro del cuerpo de Cristo y miembro del reino de los cielos. Es una ceremonia protocolaria, una declaración pública de fe a través del bautismo hecha ante los testigos y escuchen, muy en especial delante de Dios, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo de una persona, Dios está presente ahí, ¿verdad? Dios está viendo cuál es nuestra declaración pública de fe a través del bautismo, ¿sí? El bautismo es un paso indispensable delante de Dios para todo aquel que el Señor le ha permitido seguir viviendo después de su conversión, porque la persona que por ejemplo, va usted a orar, a evangelizar a una persona que está en lecho de muerte, ¿verdad? Que está muy enfermo y le comparte usted el evangelio, la persona se arrepiente y cree en Jesús y acepta con sus propias palabras y de todo corazón a Jesús como su Señor y su Salvador y pone su fe y su esperanza en Él. Y a los 5 o 10 minutos la persona muere, pero sin bautizarse, esa persona no va a entrar al cielo, definitivamente entrará al reino de los cielos, a pesar de que no se bautizó. Hay un caso, ¿verdad?, que está en las Sagradas Escrituras, que cuando está el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en los Evangelios está crucificado, dice que había dos insurgentes ahí, ¿verdad? Dos revolucionarios. Y uno de ellos lo insulta, lo maltrata, pero el otro le dice: mira, cállate la boca porque tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es inocente. Y entendemos que se voltea con Jesús y le dice: Señor,
cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le dice, no te preocupes, que esta misma tarde tú estarás conmigo en el paraíso. Esas son unas palabras, una declaración impresionante, ¿verdad? Ese hombre no se bautizó, ¿verdad? Aunque algunos falsos maestros carismáticos de los pentecostales alegan ahí una burrada, una babosada, una ignorantada que dicen que como Jesús, ellos dicen, ¿no? Algunos falsos maestros dicen que como Jesús es Dios y es amo del tiempo, dicen que prácticamente ahí le puso stop, ¿verdad? Al tiempo, se detuvo el tiempo, se bajó de la cruz, bajó a ese que creyó en él, el que estaba crucificado junto a él, ¿verdad? Lo fue a bautizar, lo volvió a trepar a la cruz, se volvió a crucificar al Señor Jesucristo y le volvió a dar play, ¿verdad? Y el tiempo siguió. Esa es una de las burradas más tontas que jamás pude haber escuchado y que usted puede escuchar por ahí, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita cómo se le llama esa doctrina, pero es una babosada, ¿verdad? Entonces, es indispensable para todo aquel que está buenito y sano, y que el Señor le permite seguir viviendo después de su conversión, ¿verdad? Para nosotros sí es indispensable, ¿verdad? A dar ese paso de fe. Bueno, se le llama paso de fe, pero en sí es una ordenanza del Señor. La primera ordenanza es el bautismo, la segunda ordenanza es la cena del Señor, conmemorar la cena del Señor, ¿verdad? Y el bautismo como declaración pública de nuestra fe en Cristo Jesús, escuche esto muy bien, nos compromete a vivir de acuerdo a la fe en Jesús, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que está en la Biblia, en la palabra de Dios, y a servir plenamente a los intereses del reino de Dios. Por tanto, entendemos que quien está bautizado, pero no vive de acuerdo a la voluntad ni mandamientos del Señor, y no sirve al reino de los cielos, está en pecado y violando su pacto con el Señor que ratificó por medio de su bautismo. ¿Sí? Tercer paso sencillo para dar buenos frutos espirituales, para hacer buenos surcos espirituales en nuestra vida, ¿verdad? Y darle buenos réditos, buenos rendimientos, buenos frutos a nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Tercero que debemos hacer es practicar los hábitos cristianos diarios, cotidianos, practicar los hábitos cristianos. Hay una serie de hábitos, de cosas que tenemos que hacer habitualmente como cristianos todos los días. Bueno, todos los días y algunos en los tiempos establecidos, ¿verdad? Necesarios y convenientes. El primero y que no podemos pasar por alto nunca jamás es orar diariamente. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar o no dejen de orar, ¿verdad? Oren sin cesar o nunca dejen de orar. Dios nos ordena en su palabra, nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseñó y nos ordenó a través de su vida, su ejemplo, ¿verdad? Y sus palabras, que debíamos de orar constantemente, ¿sí? Que es un menester, no solamente es un menester, es una necesidad. Por ahí alguien decía, un pastor decía que la oración es como el oxígeno en la vida del cristiano, ¿verdad? Una persona, es como el oxígeno en la vida de una persona, ¿verdad? Porque una persona no puede dejar de respirar, ¿verdad? Podrás dejar de respirar un minuto, minuto y medio, pero después de eso, si no respiras, te mueres. Asimismo, el cristiano que no ora con Dios, no ora a Dios todos los días, pues se muere espiritualmente, se empieza a secar, se empieza a enfriar, ¿verdad? Y nosotros debemos de orar constantemente, establecer diariamente un tiempo de preferencia por la mañana al inicio de nuestro día para orar con Dios. Y aparte de eso, si verdaderamente el Señor, pues verdaderamente Dios es nuestro Dios y Cristo Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que darle de nuestra vida, de nuestro tiempo, el lugar que a Él le corresponde y un espacio de tiempo para Él, ¿verdad? Para buscarlo, para adorarlo, para buscar su dirección, ¿verdad? Para estar en su presencia tal como debemos de hacerlo. Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca dejaba de orar a su Padre. Todos los días, día o noche, en la mañana o en la noche, Él iba y oraba todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer después de orar, verdad? Debemos de estudiar la palabra de Dios diariamente para conocer la voluntad de Dios para su pueblo. Es necesario y es obligatorio que todo cristiano lea y estudie, porque muchas veces lo que hacemos es leer, pero no estudiamos la palabra. Alguien puede decir, bueno, es que el estudio de la palabra de Dios es solamente para los líderes, los pastores. No, la palabra de Dios se debe de estudiar.
se debe de analizar, de conocer profunda y diligentemente, porque la palabra de Dios dice en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios perece o pereció porque le faltó conocimiento. Mucha gente a veces lee el texto bíblico pero no conoce la sana doctrina o la sana interpretación de los textos bíblicos o de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que mucha gente evangélica en la actual, cristiana evangélica en la actual, en sus iglesias viven en el error o se predica el error, ¿verdad? Se predica sana doctrina con cizaña, o sea, con herejías, y están viviendo en el error. Por muy bonita que se vea la iglesia, verdaderamente es un gran problema en la actualidad, porque ya lo dijo el Señor Jesús, que en los últimos tiempos habría un gran número de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos maestros, ¿verdad? Inclusive hay movimientos enteros, denominaciones enteras que están en el error y que a veces ni ellos mismos saben que están en el error. ¿Por qué? Porque no estudian diligentemente, profundamente las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hay que estudiar de pe a pa, de Génesis, Apocalipsis, leer de Génesis, Apocalipsis, estudiar, y ahora hay muchos recursos en internet. Hoy en día no podemos decir que no se puede estudiar la palabra de Dios porque no tienes tiempo para ir a un instituto bíblico, no tienes dinero para comprar diccionarios, comentarios bíblicos, ¿verdad? Concordancias, bíblicas, ¿verdad? Libros del léxico hebreo y griego, libros de teología, ¿verdad? Todo está en internet, lo puedes encontrar en internet y ahí estás. Pero lo que pasa en la actualidad, desgraciadamente, que la gente en vez de leer y estudiar la palabra de Dios, se la pasa perdiendo su vida, dilapidando el tiempo que Dios le da para prepararse espiritualmente en este mundo, en las redes sociales, en la televisión y en las diversiones. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios. Siguiente es obediencia a la palabra de Dios, o sea, aplicar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Lo que aprendemos cuando leemos la Biblia, lo que aprendemos cuando escuchamos el mensaje, el sermón en la iglesia, los devocionales, los estudios bíblicos que nos dan, ¿verdad? Debemos de aplicarlo, o sea, obedecer la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22 al 25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios. Con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Por lo tanto, es indispensable. Primero que nada, es obligatorio obedecer la palabra de Dios. Y al obedecerla, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? A través de su siervo Santiago, que recibirá bendición por practicarla. ¿Quiere usted la bendición de Dios? Obedezca la palabra de Dios. Siguiente, ¿verdad? Que debemos de hacer, hábitos cristianos que debemos de practicar, ¿verdad? Para hacer buenos surcos espirituales, es recibir discipulados y estudios bíblicos, ¿verdad? Discipulado y estudio bíblico. Mucha gente solamente se contenta con ir a la iglesia el fin de semana y párale de contar. Pero de ahí en fuera, si la iglesia ofrece un discipulado bíblico, ya sea presencial o en línea, un estudio bíblico, dice, ay, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, ay, es que yo estoy muy cansado, ay, es que yo esto, es que yo lo otro, es que... O mucha gente dice, no, es que yo tengo que trabajar como burro de sol a sol toda la semana y nada más puedo ir un día a la iglesia. Pues sabe qué, déjame decir una cosa, el que se convierte a Cristo debe de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, las demás cosas que le estorban para acercarse más a Dios, para profundizarse más en su relación con el Señor y que le quitan tiempo para el reino de los cielos, pues tiene que decidir entre enfocarse primeramente en el reino de Dios, en el reino de los cielos, o estar enfocado en su vida personal y secular en este mundo. Tiene que tomar una decisión y si no, no sirve para el reino de los cielos. Debe de enfocarse en recibir discipulados y estudios bíblicos para crecer espiritualmente también, ¿verdad? Siguiente hábito cristiano que debemos de tener es compartir el evangelio de Jesús con la gente que nos rodea, ¿verdad? Compartir las maravillas que Jesucristo hace en el mundo, ha hecho en nosotros. Dice el Salmo 145, versículo 11 al 13, dice, hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Cuando contamos nuestro testimonio de cómo
conocimos a Cristo y las maravillas que hizo en nosotros, cómo nos perdonó, nos salvó, nos transformó, nos restauró, damos ejemplo de las maravillas y de la gloria del Señor, ¿verdad? Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y gloria de tu reino, porque tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Cuando tú compartes el Evangelio y le dices a la gente, mira, hay una esperanza, primero que nada, de perdón, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Mira, si tú vienes a Cristo, te entregas a Cristo Jesús, el Señor te va a levantar, te va a ayudar con tus cargas que te están agobiando, ¿verdad? Con tus penas, con tus tristezas, ¿verdad? Con tus angustias. Porque el Señor es todopoderoso y glorioso, ¿verdad? Él ha hecho esto en mi vida, ha hecho aquello, hizo así, hizo asado, ¿verdad? Y es por eso es indispensable compartir el Evangelio. De hecho, una persona que no comparte el Evangelio llega a secarse, ¿verdad? Se vuelve, es como un árbol que se seca, ¿verdad? El siguiente hábito cristiano que debemos de practicar es congregarnos regularmente, ¿verdad? Hebreos 10:15 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y ahora sí está verdaderamente cerca el tiempo de su regreso. Unos cuantos años, ¿cuántos? 5, 10, 15, 20, no sabemos, pero una cosa es segura, que la generación que viera las señales que manifestarían que el regreso de Jesús estaba a la puerta, que estaba a la vuelta de la esquina, esa generación no iba a pasar, no se iba a acabar esa generación cuando Jesús regresara. Y nosotros, no sé si usted lo sepa, estamos viendo todas las señales que marcan que el final de los tiempos está a la puerta, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Dejarse discipular plenamente. ¿Qué es dejarse discipular plenamente? Dejarse discipular plenamente es no solamente dejarse enseñar, dejarse instruir en la palabra de Dios, dejarse animar, consolar, ¿verdad? Sino también el discipulado pleno, total y verdadero implica no solamente esto, sino también permitir que alguien nos corrija, que el pastor, que algún líder, que algún hermano nos corrija, nos exhorte y aún nos disciplinen, ¿verdad? Porque actualmente el cristiano actual le gusta que le enseñen la Biblia, que lo animen, ¿verdad? Que le den estudio bíblico, pero no le gusta que lo corrijan, que lo exhorten y aún que lo sometan a disciplina, que la iglesia lo someta a disciplina. Y si su iglesia lo disciplina, lo que hace es que se va huyendo a otro lado. Pero ¿qué cree? Que a donde se vaya la disciplina de Dios, la disciplina que viene de arriba, lo va a perseguir. Porque Jesús dijo, lo que ustedes aten en la tierra, o sea, aten y sometan a disciplina, será atado en los cielos, o sea, Dios lo va a someter a disciplina. Y todo lo que desaten de la disciplina, ¿verdad? Arriba en los cielos será desatado también de la disciplina, ¿verdad? Entonces, la persona que obviamente tiene que estar en una iglesia de sana doctrina, tener un liderazgo sano, de sana doctrina y de sana vida espiritual, sanos hábitos, ¿verdad? Y y él necesita ser una persona recta, honesta, ¿verdad? Para que pueda estar en un discipulado pleno y verdadero. Siguiente hábito espiritual, y ya vamos para el final porque ya estoy un poquito retrasado, ya me retrasé, ¿verdad? Es servir a Dios en su reino, servir en la iglesia, ¿verdad? Servir fuera de la iglesia, porque muchas veces solamente el cristianismo actual quiere servir adentro de la iglesia nada más, pero no quiere servir afuera, ¿verdad? No quiere salir a evangelizar, a predicar el evangelio, a visitar a los enfermos, ¿verdad? Visitar a los que están encarcelados, a los necesitados, a los afligidos, repartir folletos evangelísticos en la calle, a lo mejor, ¿verdad? Ir de puerta en puerta, tocar puertas para predicar el evangelio y debemos de servir a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia. Siguiente hábito cristiano es tener buen testimonio, mostrar buen testimonio. Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, 14 al 16, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o debajo de un almud. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa.
De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. O sea que nuestro buen testimonio, nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, debe de ser manifiesto a toda la gente que nos rodea, tanto creyentes como no creyentes, nuestra familia, vecinos, amigos, conocidos, compañeros del trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que entonces todos alaben al Padre Celestial y digan, wow, verdaderamente Dios es real, verdaderamente Cristo Jesús, verdaderamente el Padre cambia la vida de las gentes, de las personas, ¿verdad? Y seamos una luz, un ejemplo. Como dijo el Señor Jesús, debemos ser la luz del mundo, viviendo en la santidad de Dios y en su palabra, para que entonces la gente vea la gloria de Dios, la vida eterna en nuestras vidas, y pueda comprender y entender que si hay otra forma de vivir, aunque usted no lo crea, hay gente, por ejemplo, las prostitutas, los que están en la delincuencia organizada, ¿verdad? Que son ladrones, o no sé, que viven una vida corrompida, piensan ellos acá que no hay otra forma de vivir, hasta que conocen a un verdadero discípulo de Jesús, a un verdadero cristiano, y dicen, ah, caray, si hay otra forma de vivir en este mundo, ¿verdad? Por eso es necesario que demos buen testimonio. Aparte de que no debemos de dar mal testimonio, porque entonces seremos vergüenza del Evangelio. También otro hábito cristiano que debemos de practicar cotidianamente, o lo más que se pueda, ¿verdad? Es hacer buenas obras a los necesitados. Y por último, de entre los esenciales hábitos cristianos es apoyar la obra de Dios con servicio, con oración por la obra de Dios y también con recursos materiales en la medida de nuestras capacidades, ¿verdad? Ver qué necesita mi iglesia, ver qué necesita la obra de Dios, ¿verdad? Si hay que evangelizar, apoyar, ir y apoyar. Si hay que evangelizar, hacen falta trípticos evangelísticos, hacen falta Biblias para regalar, ¿verdad? Si la iglesia tiene alguna necesidad, el templo tiene alguna necesidad, bueno, pues es que estoy viendo que se está cayendo ese foco, bueno, pues me subo a arreglarlo, ¿verdad? Pastor, me da chance de ayudarlo a arreglar ese foco. O bueno, yo compro el socket, ¿verdad? Compro el cable, yo lo pongo bien. Ejemplos, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para limpiar el baño, ¿verdad? Hace falta fabuloso, hace falta algún detergente, no sé, ¿verdad? ¿Qué hace falta esto? ¿Qué hace falta el otro, ¿verdad? ¿Qué hace falta apoyar a algún necesitado de la iglesia? Porque escuche, el apoyo material y económico en la iglesia debe ser primero para los creyentes, ¿sí? De primera mano, eso es lo que se debe hacer. Segundo, apoyar a las necesidades del templo, a las necesidades de los siervos de Dios, ¿verdad? Cuando ya están sirviendo a tiempo completo, ¿verdad? Y también en algunas otras cosas que son necesarias en lo material, en lo económico. Que dicho sea de paso, y perdón por esto, ¿verdad? Pero muchas veces hay mucha gente, habemos muchos evangélicos que nos podemos gastar 5 o 6 mil pesos en un teléfono, pero no somos capaces ni siquiera de regalar 20 pesos para la obra de Dios. Mucho menos 1,000 pesos. Pero bueno, esa será otra plática. Y ahora, escuche, hacer todo esto es necesario para poder comenzar a dar buenos frutos y réditos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al Padre Celestial. Eso es lo justo, ¿verdad? Y obviamente esto va a traer, beneficios, como mantenernos en la gracia, el amor de Dios, ser candidatos para recibir la bendición de Dios, poder recibir todas las promesas de Dios en Cristo, ¿verdad? Y que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios y contestadas. Recibir la presencia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Para finalizar, y perdón porque me extendí un poquito, ¿verdad? Me voy a extender un poquito, unos 5 minutos más. Quisiera comentar que hay consecuencias de la negligencia, ¿verdad? Consecuencias de poner la mano en el arado y luego ir volteando hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Que los surcos van a salir chuecos, como dice la paráfrasis, ¿verdad? O sea, no eres apto para el reino de los cielos si no estás a lo que estás, si no estás viendo hacia adelante, si no estás empeñado en cumplir con la voluntad de Dios, con los mandamientos, las demandas del reino de Dios y de su reino. ¿Sí? No, si no estás así o no estamos así, no sirves, no servimos para el reino de Dios, por lo tanto no servimos al reino de Dios, no vamos a entrar al cielo, así de fácil, escuchen. Aunque otra gente diga, si eres salvo, siempre salvo, predestinado, te vas a ir al cielo. No, no es cierto, no, señor. Hay que cumplir con los requisitos que Dios nos pone, ¿verdad?
Secuencias de la negligencia. Bueno, acabamos de ver algunos pasos indispensables, necesarios para poder dar un buen fruto, poder hacer un buen surco espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, lo acabamos de ver, son indispensables cumplirlos, pero también debemos de saber que si somos y entender que si somos negligentes, como el mal campesino que no pone atención y está lo que está y no hace bien su labor en el campo, entonces habrá consecuencias. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6 dice, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús, está hablando Dios, porque Él es Dios también. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escuche lo que dice de aquí en adelante. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. O sea que si no la haces, si no eres apto para el reino de Dios, si estás haciendo surcos todos chuecos por estar, no estar en lo que debes de estar, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. O sea, te corta del reino de los cielos, te desarraiga de Cristo, ¿verdad? Te echa fuera, el Padre. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Si tú estás dando fruto, estás avanzando, te va a dar unas podaditas, ¿verdad? Pruebas, algunas tribulaciones, dificultades como pruebas de fe, para que crezcamos más. Te va a quitar las malas mañas, te va a quitar malas amistades, inclusive te puede quitar hasta lo que en nuestro entendimiento es una bendición, como un muy buen trabajo, como un muy buen negocio, pero que te estorba, ¿verdad? Hasta eso te puede quitar y muchos dicen, "Ah, el Señor te reprenda, ¿verdad? Cállate, Satanás." Pero así es. Él poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículos 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida. O sea, si te separas, tú te desarraigas de Cristo y empiezas a vivir una vida como se te dé tu regalada gana, no vas a dar buen fruto espiritual. No vas a dar una vida de santidad, de justicia, de amor, de misericordia, de humildad, ¿verdad? No puede producir buen fruto. Y ustedes tampoco pues, pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Puedes perder la salvación, aunque Calvino y los gnósticos cristianizados, ¿verdad?, hayan dicho que la salvación no se pierde, que salvo siempre salvo, que si es predestinado, hagas lo que hagas, te vas a ir con todo y chanclas. Como dice el falso maestro John MacArthur, ¿verdad? Y muchos falsos maestros reformados, ¿verdad? Que son hipercalvinistas, que dicen que aunque te pongas la marca de la bestia, te vas a ir al cielo. Aunque te suicides, como dice MacArthur, si eres predestinado y elegido, te vas a ir al cielo. Herejías nada más, ¿verdad? El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Híjole, esto está tremendísimo. No tengamos la vaga inútil idea de que si no nos esforzamos para ser como un buen campesino al arar la tierra, que hace sus surcos derechitos, ¿verdad? Para que ahí sea plantada la semilla de la palabra de Dios y esta dé fruto en nuestras vidas. No tengamos esa mala idea, porque esta mala idea está muy presente en la actualidad, en la mente de muchos creyentes. No creamos que no va a haber consecuencias negativas y hasta eternas, tremendas, terribles en nuestra vida, en nuestra propia vida, ¿verdad? Por lo tanto, por inteligencia, tengamos temor de Dios, tengamos temor de su juicio, ¿verdad? Tengamos temor del Señor en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de servir a Dios según nuestras capacidades, dones y talentos que hayamos recibido. Y recordemos que el que pone la mano en el arado pero luego se distrae, ¿verdad?, al voltear atrás, o sea, al no estar a lo que debe estar, no sirve para el reino de Dios, ni tampoco podrá entrar en la eternidad por negligente. Amados amigos y hermanos, hasta aquí con esta reflexión bíblica, ¿verdad? Espero de todo mi corazón, como siempre, que esta reflexión bíblica nos haya sido, ¿verdad?, les haya sido de bendición y edificación para su vida espiritual, para su conocimiento doctrinal, ¿verdad? De todo corazón, ese es el deseo y la voluntad de mi corazón, ¿verdad? Yo sé que también es el deseo de Dios en este día. Si usted está viendo esto y ha llegado hasta acá,
o si usted más adelante lo vio y ha llegado hasta acá, tenga por seguro que Dios ha hablado a su vida a través de su palabra, ¿verdad? Y el deseo de nuestro Señor es que pongamos por obra lo que hemos aprendido. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les guarde, ¿verdad? Que el Señor les ayude en su vida espiritual, pero acuérdese que también usted debe ser un buen campesino, un buen siervo del amo, ¿verdad? Que cuando ara en el campo debe estar atento a lo que está haciendo para hacer bien su labor, su función, su desempeño. Que Dios me los bendiga mucho y acuérdese que el que pone la mano en el arado y después voltea hacia atrás, o sea, se distrae y no ve por dónde va, no es apto para el reino de los cielos, no es apto porque su vida espiritual va a terminar torcida. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente y bendecida noche. Nos vemos para la próxima.